Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo video donde revelaremos la verdad nunca contada sobre la tormentosa vida matrimonial de Albert Pujols y las razones profundas que lo llevaron a romper su silencio después de 2 años. Hoy descubrirás cómo una historia que parecía perfecta ocultaba una realidad emocional marcada por presión, desgaste y un conflicto interno que el beisbolista ya no podía soportar. A mediados de su convivencia, Albert intentó convencerse de que las tensiones eran solo una etapa difícil, algo temporal que podía controlar. Pero pronto comprendió que vivía dentro de una dinámica que lo mantenía en constante alerta emocional. Una sensación que lo llevaba a perder partes de sí mismo sin siquiera notarlo. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte para seguir apoyando este canal y motivarme a crear más contenido. En sus palabras más sinceras, Albert admitió que la relación comenzó a transformarse en un espacio donde su voz perdía fuerza y donde incluso lo cotidiano se volvía un terreno lleno de tensiones silenciosas. Lo que para el mundo parecía una pareja poderosa y estable era, en realidad, una rutina emocionalmente desgastante en la que cada gesto debía ser calculado para evitar desencadenar un nuevo conflicto. Con el tiempo, comprendió que las exigencias constantes y la sensación de estar siendo evaluado incluso en su propia casa habían creado un ambiente en el que ya no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente libre. Y aunque intentó adaptarse, cada día sentía que se convertía en una versión más contenida y silenciosa de sí mismo. Como si la paz fuera un lujo que no podía permitirse. Durante los primeros meses de matrimonio, Albert Pujols aún tenía la esperanza de que las tensiones eran solo ajustes naturales de la convivencia. Pero las pequeñas señales comenzaron a multiplicarse hasta convertirse en un patrón que ya no podía ignorar. Nicole Fernández, con su temperamento firme y su forma de ver la vida marcada por la disciplina familiar, proyectaba una presencia que para el mundo era admirable, pero que puertas adentro se transformaba en un peso emocional que Albert no sabía cómo sostener sin quebrarse por dentro. Lo que al inicio parecía solo una diferencia de carácter terminó evolucionando en una dinámica donde las exigencias constantes, los silencios prolongados y las comparaciones dolorosas se repetían sin descanso. Albert, acostumbrado a resolver situaciones complejas dentro y fuera del campo, descubrió que nada lo había preparado para la sensación de caminar diariamente sobre un terreno frágil donde cualquier palabra o gesto podía desencadenar un nuevo conflicto. Con el paso del tiempo, la convivencia comenzó a moldearlo de manera imperceptible. Dejó de expresar sus opiniones, dejó de compartir inseguridades y, poco a poco, su necesidad de evitar tensiones lo fue convirtiendo en un hombre más callado, más prudente y emocionalmente contenido. Empezó a vivir en un estado de alerta silenciosa, temiendo reaccionar de la manera equivocada y provocar discusiones que drenaban toda su energía. Mientras el mundo veía una pareja poderosa y estable, Albert vivía una realidad opuesta. Cada compromiso social se convirtió en una actuación donde debía proyectar perfección. Cada cena familiar era un examen donde sentía que lo evaluaban en cada gesto y cada comentario. Y aunque admiraba la capacidad de Nicole para moverse con naturalidad en ese entorno exigente, comprendió que adaptarse a ese molde significaba alejarse de su propia esencia. Fue entonces cuando empezó a aceptar que la verdadera fractura no provenía de un hecho aislado, sino de una acumulación lenta de heridas emocionales que nunca se cerraban. No había gritos ni explosiones constantes, pero sí una tensión permanente que contaminaba incluso los momentos de aparente calma. Lo que alguna vez fue un proyecto de vida compartido comenzó a sentirse como una coreografía pesada donde cada paso debía ser medido para evitar el desbalance. La noche que lo cambió todo llegó sin advertencias. Albert Pujols volvió a casa después de un compromiso social en el que se había sentido particularmente desplazado.
Y apenas cruzó la puerta percibió ese tono firme en la voz de Nicole que presagiaba una conversación difícil. Lo que comenzó como un comentario aislado pronto se transformó en una serie de reproches sobre su actitud, su falta de entusiasmo y su incapacidad para adaptarse al entorno en el que vivían. Cada palabra llevaba una carga emocional que lo atravesaba como si le recordara que nunca sería suficiente. Durante muchos minutos Albert intentó mantener la calma. Contó mentalmente hasta 10. Respiró hondo y buscó la manera de responder sin provocar una reacción más intensa. Pero la presión no hacía más que aumentar. Nicole mezclaba frustraciones antiguas, comparaciones que dolían y exigencias que lo hacían sentir reducido, casi inexistente. Fue entonces cuando sintió que algo dentro de él se quebraba, un límite invisible que había soportado durante demasiado tiempo. No fue la rabia la que habló por él, sino un cansancio profundo que se había acumulado en silencio. Levantó la mirada por primera vez sin miedo y dijo con una claridad que incluso lo sorprendió, que ya no podía seguir viviendo así. Admitió que se sentía atrapado, que la relación lo estaba consumiendo y que la presión emocional lo había llevado al punto de perder su propia identidad. Por años había minimizado su dolor para evitar herirla y ocultado su angustia para no provocar discusiones. Pero esa noche comprendió que callar sería traicionarse a sí mismo. Nicole reaccionó con incredulidad, preguntó cómo era posible que él se sintiera así si nunca lo había expresado. Insistió en que sus palabras eran exageraciones producto del cansancio. Pero Albert no retrocedió. Explicó que su silencio no era comodidad, sino miedo. Miedo a decepcionarla, miedo a ser juzgado y miedo a confirmar que jamás encajaría en un mundo construido bajo expectativas imposibles para alguien como él. Mientras hablaba sintió una mezcla inesperada de tristeza y liberación, como si cada frase abriera una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. Aquella conversación no fue un estallido impulsivo, sino la revelación de un hombre que ya no quería seguir actuando en un escenario emocional que lo desgastaba día tras día. Esa noche marcó un antes y un después, no porque resolviera sus problemas, sino porque por primera vez Albert eligió escucharse a sí mismo con honestidad. Después de aquella noche decisiva, Albert Pujols experimentó una sensación nueva y desconcertante. No era paz completa, pero sí un alivio silencioso que llevaba años sin sentir. Por fin había dicho en voz alta lo que su corazón llevaba demasiado tiempo cargando en silencio. Sin embargo, la casa se transformó en un espacio tenso donde cada uno procesaba a su manera lo ocurrido. No hubo gritos ni reconciliaciones inmediatas. Solo un silencio denso que revelaba que ya no podían seguir ignorando la realidad que los había separado emocionalmente. Albert comenzó a escucharse a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Inicios pequeñas rutinas para recuperar claridad. Salía a caminar, hacía ejercicios breves, dedicaba momentos del día a reflexionar sin interrupciones. Poco a poco fue reconociendo las partes de su identidad que había sacrificado para no generar conflicto. Redescubrió deseos, límites y necesidades que había guardado en un rincón para adaptarse a un entorno que nunca fue suyo. Nicole observó esos cambios desde una distancia prudente. Intentó comprender lo que había ocurrido. Pero su proceso estaba marcado por dudas, preguntas internas y una dificultad evidente para expresar emociones sin recurrir a la firmeza que la caracterizaba. Hablaron en algunas ocasiones, conversaciones torpes, pausadas, llenas de un intento sincero pero insuficiente por reparar lo que se había fracturado. Albert comprendió que la relación no se había desgastado por falta de amor, sino por una dinámica emocional que los empujaba a interpretar roles que los alejaban de quienes eran realmente. No quería culpar, pero tampoco quería volver a un lugar donde su voz se apagaba y su esencia se desvanecía poco a poco.
La confesión que hizo aquella noche no fue una ruptura emocional, sino un acto de supervivencia, un recordatorio de que la dignidad emocional también merece ser protegida. Con el tiempo, comenzó a ver con claridad que la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad. No una etapa perfecta, sino una etapa verdadera donde podía elegir cómo vivir, qué aceptar y qué límites no volver a permitir que se cruzaran. La historia de Albert Pujols revela que, incluso en los momentos más oscuros, la honestidad puede convertirse en el puente hacia un renacer interior. Cada verdad confesada, cada miedo enfrentado y cada paso dado desde la autenticidad lo acercó a la posibilidad de reconstruir una vida más libre, más consciente y más fiel a sí mismo.